Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir páginas donde podrán crear y descargar fuentes tipográficas personalizadas en PNG o GIF en alta resolución. Una de las páginas es FontMeme, donde podrán encontrar fuentes tipográficas ya predeterminadas, ya sean de series, películas, dibujos animados. Por ejemplo, acá se muestra en Imagen Stores, se muestran las formas y en los recuadros se nos muestran las películas y sus respectivas tipografías. En este caso vamos a trabajar con este recuadro que es Text Styles, donde ya vienen las tipografías predeterminadas, viene la imagen de Twitch, de Pokémon, de Minions, viene de BTS, de Paw Patrol, de Mario Bros, de todos los elementos ya prediseñados. En este caso, por ejemplo, hacemos clic en un elemento que nos gustaría editar. Al momento de aparecer esta ventana insertamos el nombre y de modo automático verificamos el tamaño. En este caso siempre vamos a trabajar en un tamaño máximo. Lo dejamos tal cual porque ya está predeterminado. Nos vamos a la parte inferior. En este cuadro rojo de generador hacemos clic y automáticamente se nos genera la muestra. Ahora para editarlo nos vamos a este icono de lápiz y damos clic en descargar, o caso contrario podemos agregarle múltiples efectos. Por ejemplo, en este caso este es un efecto adicional que te permite dar forma al texto. Cuanto mayor es el número, mayor es el arco, la deformación del arco. Nos vamos a este icono que es de lápiz y automáticamente nosotros podemos descargarlo, caso contrario agregar nuevos efectos. Por ejemplo, una vez que ya lo querramos así el diseño, descargamos en esta casilla que dice Download y automáticamente en la parte inferior se nos descarga ya el elemento. Es un texto en PNG que viene a ser con fondo transparente en alta resolución y nos va a quedar de este modo. Ahora prosiguiendo con la misma plataforma, se nos muestra ya sea la película o las series o los dibujos animados y se nos muestra la respectiva tipografía. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta, del mismo modo que la anterior, insertamos por ejemplo el nombre, ya viene predeterminada la fuente tipográfica. Siempre vamos a trabajar con máximo tamaño y nosotros acá podemos cambiarlo el color. Clic en este recuadro, podemos seleccionar el color que deseamos y nos va quedando de esta manera. Ahora, si en caso queremos cambiar el relleno, en la parte superior desplegamos y hay múltiples opciones de relleno que nosotros podemos elegir y automáticamente se genera, como ustedes pueden apreciar. Y así ustedes pueden jugar con los modelos, pero la fuente tipográfica viene a ser de esta temática. Por ejemplo, yo voy a trabajar con esta. Clic en el icono del lapicito y Download y automáticamente se me va a descargar la imagen que lo voy a llevar, por ejemplo en este caso a PowerPoint. Está en alta resolución y en PNG. Acá tenemos otra página que es Cooltext. Le damos clic en Fonts y automáticamente se nos habilita una lista de infinidad de películas, programas de TV, de lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, este es de Batman, de Harry Potter. Hay múltiples elementos de Transformers, lo que ustedes gustan. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejemplo con la tipografía de Harry Potter. En este caso, esta plataforma sí nos da ya modelos predeterminados con efectos. Y también nos da la opción de poder descargar. Clic, por ejemplo, en este recuadro y nosotros podemos descargar la fuente tipográfica si lo queremos instalar en nuestra computadora. Simplemente doble clic e instalar. Y automáticamente de este modo se nos va a instalar. Pero en este caso vamos a continuar con PNG seleccionando las opciones. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar este elemento. Vamos a agregarle un nombre. En este caso el tamaño de texto máximo es de 250, que lo vamos a habilitar. Nos vamos a la siguiente sección de imagen donde nosotros vamos a agregar el formato transparente de fondo. Ahora retornamos a la parte inicial y damos crear logo y en download. Y automáticamente se nos va a descargar ya la imagen en PNG, que lo podemos llevar por ejemplo en este caso a PowerPoint. Nuevamente ya está en alta resolución. Esta es la siguiente plataforma, que es Flaming Text, donde ustedes también hay modelos de texto ya predeterminados con efectos, formas. Si ustedes gusten, por ejemplo, yo voy a tomar esta que es de Gold, incluso les da texturas de fondo. En editar logo, nosotros podemos cambiar en este caso el texto. Podemos cambiar el texto y también el tamaño de texto. En este caso si hay una restricción que es máximo hasta 194 por ahí, para que nosotros podamos hacer uso.
Ahora nos vamos a Background y indicamos transparente para que el fondo se nos habilite en formato PNG. Seguimos con el botón Next y automáticamente en Download podemos descargar ya la tipografía. Y nos queda de esta manera ya con efectos. Bueno, la siguiente página es Blockif para los amantes de glitter, las fuentes tipográficas en GIF. Esto les va a encantar. Acá en este recuadro escribimos por ejemplo el nombre, elegir un efecto. Nosotros podemos seleccionar el cuadro. Todos los efectos tienen infinidad, una variedad infinita de glitters. En tipo de letra pueden desplegar y escoger una tipografía. Nos vamos a opciones y el tamaño máximo, si en este caso es 200. Y siempre vamos a elegir el tamaño máximo y en transparente. Nos vamos a la parte inferior y le damos en crear mi texto GIF. Una tipografía en GIF con formato transparente. Nos vamos en descargar texto y automáticamente, como las veces anteriores, se nos descarga en la parte inferior. Bueno, la siguiente página es Glows.txt, donde ustedes pueden encontrar variedad infinita de tipografías en GIF. Bueno, esta plataforma es para los amantes de los colores. Esos son colores muy fosforescentes, con colores mucho más vivaces, donde ustedes pueden cambiar incluso la textura. Por ejemplo, vamos a este recuadro, escribimos el nombre. Una vez que está listo, nos vamos a dar clic en Make Text y se nos va a habilitar ya la tipografía predeterminada. Ahora ustedes pueden agregarlo en Glows Effects, los efectos, desde los más simples hasta los más complejos, que es de Super. Ahora en la animación, si es que ustedes le indican None, significa que no tiene efectos. Por ejemplo, en este recuadro de Pulse, si se les va a habilitar. En el caso de Sweet también se les va a habilitar otro modelo de animación. Ahora, por ejemplo, en cuanto al tamaño, hay el recuadro que es de Tiny, que es el menos, y el XXL, que es del máximo. En este caso siempre voy a trabajar con XXL. Una vez que está listo, me doy a Download, que es este recuadro. Automáticamente se me abre esta pantalla, pero se me descarga a la vez la fuente que he trabajado. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y cualquier consulta me lo dejan saber y nos vemos en próximos proyectos.